Muy bien, entonces vamos a empezar el pequeño tema en donde nos dijo Xochitl que nos quedamos. Se relaciona aquí con este pequeño tema, curva de retención de humedad del suelo. Y estuvimos viendo cómo trazar la curva de retención de humedad del suelo. Vimos la importancia de esta curva y quedamos que es muy útil para relacionarla con la humedad aprovechable para el cultivo. Eso fue lo que comentamos y enseguida empezamos a ver los factores que afectan esta curva de retención de humedad del suelo. Y entre ellos está lo que comentó Xochitl. Pues, un factor es los procesos de humedecimiento y secamiento del suelo. Y a este fenómeno se le llama histéresis del suelo, así como lo tenemos aquí entre paréntesis, histéresis del suelo. ¿Y en qué consiste este fenómeno? En lo siguiente, aquí estamos viendo una gráfica y esta gráfica es para trazar las curvas de retención de humedad del suelo. Esa que ya vimos, solamente que aquí este sería el eje de las Y, en la gráfica el eje de las Y, donde se posiciona la tensión en atmósferas o bien en bars. Y este sería el eje de las X. Aquí tenemos el eje de las X, donde se posiciona el contenido de humedad gravimétrica. Y internamente tenemos dos curvas de retención de humedad del suelo. Una de ellas, esta, corresponde a un proceso de humedecimiento del suelo y esta otra corresponde a un proceso de secamiento. Es decir, cuando estamos incorporando el agua al suelo, nosotros vamos registrando el contenido de humedad y vamos registrando la tensión con la cual se retiene el agua por la matriz del suelo, y en el proceso de secamiento vamos registrando ahora la reducción de la humedad y la tensión con la cual es retenida esa cantidad de agua por la matriz del suelo. Bien, de eso se trata un proceso de humedecimiento y secamiento, de manera que siempre se hace variar la humedad de la humedad a capacidad de campo hasta la humedad a punto de marchitamiento permanente, o bien de marchitamiento de la humedad de punto de marchitamiento permanente a la humedad a capacidad de campo, aun cuando aquí es la humedad a saturación. No hay ninguna tensión que retenga esa agua. Recuerden el diagrama de cuerpo libre de las partículas de suelo rodeada por las películas de agua. A saturación, la única fuerza que actúa sobre el agua es la fuerza gravitacional. Muy bien, para empezar con cada una, cómo trazamos esas curvas, así como lo hicimos con la que ya vimos con datos. Aquí nos posicionamos en la humedad a punto de marchitamiento permanente y vemos que la tensión son 15 atmósferas y aquí está el punto definido por esas coordenadas. Y empezamos a incorporar el agua, esa lámina de riego que hicimos comentario también en un momento dado, una lluvia que estamos aplicando a la parcela. Y la vamos aplicando así, de tal manera que vayamos registrando que para este contenido de humedad aquí viene entonces a punto de marchitamiento permanente. Ahora incorporamos la lámina, una cantidad de agua, registramos su tensión con la cual es registrada por la matriz del suelo, así, aquí. Seguimos incorporando agua y registramos la tensión, las coordenadas de un punto de la curva de retención de humedad del suelo. En este contenido de humedad también se tiene la tensión y se posiciona aquí se tiene la tensión y se posiciona este contenido de humedad. Y así hasta llegar a saturación, donde todos los poros están llenos de agua. Y de esta manera se unen los puntos y esta es la curva que tenemos en un proceso de humedecimiento. En un proceso de secamiento, aquí dejamos que se reduzca el contenido de humedad
ya sea por evaporación solamente, si no hay cultivo, por evapotranspiración, si hay cultivo. Y cuando está a saturación, quedamos que son las fuerzas gravitacionales las que actúan sobre el agua para removerla de la matriz hacia la parte profunda del perfil del suelo. Y se redujo, aquí está la humedad, aquí por aquí, la humedad a capacidad de campo. Y entonces se registra la tensión, y la tensión es de punto 33 atmósferas. Y así nos vamos, se sigue reduciendo, y ahora esta es la tensión, esta es la tensión. Se sigue reduciendo para este contenido de humedad, esta es la tensión. Hasta llegar a punto de marchitamiento permanente, en donde la tensión, ya sea proceso de humedecimiento o proceso de secamiento, es la misma tensión con la cual se retiene esa cantidad de agua. Bien, vemos que las curvas son diferentes, y a esto es a lo que se le llama fenómeno de histéresis del suelo. Y entonces aquí vean esto para cualesquiera de los contenidos de humedad que tenemos ahí. En un proceso de humedecimiento, aquí, WX, en un proceso de humedecimiento, esta es la tensión con la cual es retenida esa cantidad de agua. Y en un proceso de secamiento, esa misma cantidad de agua es retenida con esta otra tensión. Es mayor la tensión con la cual se retiene esa misma cantidad de agua en un proceso de secamiento que en un proceso de humedecimiento. Y este fenómeno es causado por la porosidad del suelo. En un proceso de humedecimiento hay mayor cantidad de poros con diámetro equivalente de los mesoporos, pocos microporos, y hay macroporos también. Y en un proceso de humedecimiento, la matriz del suelo, perdón, de secamiento, la matriz del suelo contiene mayor cantidad de microporos que de mesoporos, y casi no hay macroporos, pocos son los macroporos. Bien, entonces esta situación es la que hace que con diámetro de poros más pequeños, la misma cantidad de agua se retenga con mayor tensión superficial. Y es como si tuvieran un pequeño tubo capilar. Este es el nivel del agua acá, miren donde tengo el cursor. Aquí este es el nivel del agua. Y aquí tienen un mesoporo con diámetro entre 50 y 100 micras, aquí. Y acá tienen un microporo con diámetro equivalente menor de 50 micras. El agua asciende, este es el nivel de agua, este es el nivel de agua. Y el agua asciende a mayor altura en el poro de menor diámetro que en el poro de mayor diámetro. Eso se relaciona porque la tensión superficial acá en el microporo es mayor que la tensión superficial aquí en este microporo. Bien, entonces, pero el diámetro hace que la cantidad de agua que tengamos aquí es igual a la cantidad de agua que tenemos acá con mayor altura. Entonces, a eso es aquí, a eso es lo que tenemos, mismo contenido de humedad, menor tensión con mesoporos, mayor tensión con microporos. Bien, pero es la misma cantidad de agua. Ese es el fenómeno de histéresis, dos curvas de retención de humedad del suelo que tenemos ahí. Si tienen alguna pregunta, o comentario, lo pueden hacer. Si no, continuamos. Lo siguiente es decir, bueno, ¿y dónde se esfuerza más la planta para absorber el agua? Pues aquí, en un proceso de humedecimiento. Por eso cuando vamos llegando a punto de marchitamiento permanente, además de que la cantidad de agua que tenemos acá es muy pequeña, está retenida con una tensión cerca a las 15 atmósferas, y eso pues estresa a la planta de manera impresionante, que hasta puede morir, y su rendimiento ya no va a ser el máximo cuando volvamos a incorporar una lámina de agua y llevarla a capacidad de campo, a capacidad de campo. Muy bien, entonces lo siguiente es esa relación que ya les comentamos, y que la tengan en cuenta ustedes, porque esa no la tienen anotada ahí
PDF. Muy bien, otra clase textural bueno, otro factor que afecta la curva de retención de humedad del suelo es la clase textural del mismo. Y en este cuadro se está presentando aquí en la primera columna la clase textural, 4 clases texturales. En la siguiente columna la humedad gravimétrica a capacidad de campo, WCC. Y para esta humedad, en estas 2 columnas se está reportando en esta la tensión superficial en atmósferas, punto 33, eso que ya habíamos comentado. Y aquí la humedad correspondiente a la humedad a capacidad de campo en por ciento. Para este suelo 5 y para este otro suelo 22. Y vean, la tensión es la misma. La tensión es la misma. Bien, entonces, esto se relaciona con el comentario que hicimos del fenómeno de histéresis, mayor cantidad de mesoporos en estos 3 suelos que en el arenoso, y mayor en este suelo de franco limoso, digo menor la cantidad de mesoporos en el franco limoso que en el franco y que en el arenoso, y así también para este. Mesoporos, menor cantidad en el franco limoso que en el arenoso, que en el franco arenoso y que en el franco nada más. Y por eso mayor cantidad de agua, y retenida fíjense bien, aquí estamos hablando de la clase textural. Bien, entonces, es simplemente el comportamiento de acuerdo con la clase textural, mayor en suelos de textura franca que en suelos de textura gruesa. Nada más ese es el comentario. Y que sí tenemos mayor cantidad de mesoporos en los francos, ese es un hecho. Bien, menor cantidad de mesoporos en el arenoso, ese también es un hecho. Pero vean, la tensión es la misma. La tensión, y ahora pues podemos decir mayor cantidad de mesoporos, menor cantidad aquí en el franco, menor acá en el arenoso. Muy bien, eso es lo que tenemos, y los microporos son los que hacen que se retenga agua ahí, pero recuerden, cuando llegamos a punto de marchitamiento permanente, ahí las cosas ya son diferentes, por lo que ya comentamos. Muy, aquí para el arenoso, vean, 2% para humedad a capacidad de campo, para humedad a punto de marchitamiento permanente, y para capacidad de campo 5. En el franco limoso para capacidad de campo 22 y 13 para humedad a punto de marchitamiento permanente. La menor cantidad de agua, aun cuando tenemos diámetro de poro por arriba de los mesoporos, colegas, acá en el arenoso, menor la cantidad de agua para las 2 características o constantes de humedad del suelo. Y ya después vean el franco, 9% de humedad aprovechable. En el franco limoso tenemos 9% también de humedad aprovechable en estos dos suelos, aquí 7. La pregunta para ustedes es: ¿cómo determiné la humedad aprovechable en estos 2 suelos? Yo nada más viendo los datos la determiné. Uno nada más, o no están ahí. Muy bien, cualesquiera de las cosas que pase, colegas, pero yo aquí lo detallo. La humedad aprovechable aquí para el franco 19 menos 10, 9. Para el franco limoso 22 menos 13, 9%. Muy similar aquí. La humedad aprovechable. Aun cuando es menor aquí la humedad a capacidad de campo y la humedad a punto de marchitamiento permanente. Muy bien, pero todo se relaciona con la cantidad y diámetro equivalente de poros. Después de esto, entonces, el comentario de los datos. Efectivamente, la clase textural del suelo está afectando la curva de retención de humedad del suelo, así como lo estamos viendo. Y para ello trazamos la curva para cada tipo de suelo. Aquí nada más para 2 tipos de suelo. Para el suelo arenoso, ¿cuáles datos tenemos? Vean estas 2 coordenadas, un punto de la curva, estas otras 2 coordenadas, un punto de la curva, y así como lo hicimos, trazamos la curva
así en el eje de las Y, la tensión superficial en atmósferas en el eje de las X, el contenido de humedad gravimétrica. ¿Cómo lo hicimos? Pues así como lo comentamos, tomamos este suelo, vean este suelo, en punto de marchitamiento permanente, aquí, punto de marchitamiento permanente, 2%, y la tensión 15 atmósferas, 15, aquí está el punto, nos fuimos con la humedad a capacidad de campo acá. Bien, entonces 5% la humedad y 0.3 atmósferas la tensión superficial. Y así con cada uno de los puntos, unimos los puntos y esta fue la curva de retención de humedad del suelo, en donde rápidamente vemos 5 menos 2, 3% de humedad aprovechable, bajísima la cantidad, pero bueno, ahí la tenemos. Y después nos interesa saber para 13 atmósferas aproximadamente aquí, cuál es la humedad aprovechable. Aquí 13 atmósferas, 13. Y vemos que es la diferencia entre 2 y 2.04, 0.04% de humedad aprovechable, colegas. No, pues ya la planta ya está muerta y muy bien, entonces rápidamente podemos decir para 7 atmósferas, para 7 atmósferas aquí. Bien, entonces la diferencia entre 2.25 y 2.25%, la planta se está muriendo ya aquí, colegas, aquí. No, pues eso está fatal. Mejor la dejamos hasta ahí. Muy bien, eso es con la interpretación, así como lo habíamos comentado, para un suelo de clase textural arenosa, pero tenemos también la curva para un suelo franco arenoso. Y es el mismo trazo que podemos hacer, lo único es de que ahora aquí para 13 atmósferas, vean, la diferencia entre 5 y 5.11 es la humedad aprovechable. Para 7, entre 5.6 y 5 es la humedad aprovechable. Pues 0.6, podemos decir que bajo el contenido de humedad también. Pero vean, suelo arenoso, franco arenoso, pues casi lo mismo que el arenoso. Entonces, eso es lo que debemos de hacer notar aquí con este factor que afecta la curva de retención de humedad del suelo, que es la clase textural. Una pregunta para ustedes. ¿Cuántos factores vimos que afectan la curva de retención de humedad del suelo? Oigan, medio que fue ayer domingo y hoy es lunes y quién sabe si están ahí. Dos, profe, que solamente sería la A y la B que Sí, vimos. sí, ¿cómo se llaman esas? A y B, Anthony. El Bueno, fenómeno de pues histeria. hablábamos ¿cómo se llama? Del fenómeno, el fenómeno de histéresis del suelo que afecta a la curva de retención de agua del suelo Eso, y la clase textural del suelo. en la clase. Muy bien, Anthony. Eso fue lo que estuvimos viendo. Le voy a preguntar a uno de los que puede estar durmiendo, colegas. Jesús Gómez. Jesús, active su micrófono. No está Jesús, Anthony. Ahora le preguntamos a otro por aquí. Cruz, Ángel, Leonel. Sí, profe. Sí, Está bien, profe. Leonel. Hasta ahí está bien, Leonel. Ya con ellos Profe, dos ya hay uno. contestaste Jesús en el chat, Mandé. que ya contestó Jesús en el chat del grupo. Ah, eso significa que no tiene el micrófono activo, el internet, algo anda fallando, o qué es lo que pasa, Dice que tiene problemas para activar el micrófono. sí, está muy bien, Rodrigo, gracias, Gesser. Entonces así está Jesús, ya lo tomamos pues como que sí está presente. Muy bien, esto se los voy a hacer cuando tenga la oportunidad y que me acuerde que hay que despertarlos, colega. Vamos a continuar. Estamos con la curva de retención de humedad del suelo. Bien, entonces hasta ahí terminamos con la curva de retención de humedad del suelo.
Ahora veamos la curva de esfuerzo de humedad del suelo. Es este pequeño título que tienen aquí, curva de esfuerzo de humedad del suelo. Y la curva de esfuerzo de humedad del suelo se obtiene cuando a la tensión superficial que ya hemos estado comentando se le suma la presión osmótica. Las dos tensiones, o sea, la presión osmótica es otra tensión que evita que el agua se desplace de un punto a otro del sistema de referencia al punto del suelo o de un punto a otro de la matriz del suelo. Bien, entonces, la sumatoria de esas dos tensiones es la que nos da como resultado el esfuerzo de humedad del suelo. Muy importante cuando un suelo es salino, cuando tiene alto contenido de sales. Podemos decir por arriba de 7.5, de arriba de 8 en pH, ya tenemos ese suelo ahí en donde es importante la presión osmótica. Muy bien, pero aquí en este diagrama de cuerpo libre recordemos un poco la tensión superficial y enseguida hablamos de la presión osmótica. Todo lo que les voy a comentar lo tienen anotado, pero pongan mucha atención. Recuerden el diagrama de cuerpo libre de las partículas de suelo que ya vimos. Aquí nuevamente se plantean dos partículas de suelo. Esta es una, esta es otra partícula de suelo. Cada una de las partículas rodeada de películas de agua. Cada una de ellas rodeada de películas de agua, pero también tenemos poros capilares aquí. ¿Cuáles son esos poros capilares? Los mesoporos y los microporos y por ahí algún macroporo, pero lleno de aire que no lo vemos aquí. Muy bien, entonces cuando comentamos la tensión superficial quedamos que la tensión superficial es la sumatoria de las fuerzas de cohesión entre moléculas de agua y las fuerzas de adhesión de las moléculas de agua a las caras superficiales de la partícula. Así lo habíamos comentado, estas fuerzas de atracción son de atracción eléctrica entre la molécula de agua y la carga de la cara superficial de la partícula, acá entre los polos de las moléculas de agua o aquí entre los poros de las moléculas de agua. Fuerzas de cohesión y fuerzas de adhesión que ya sabemos cómo determinarlas con esa presión que adicionamos al extractor de agua y que lo igualamos a la tensión, al esfuerzo de succión de esta agua con las partículas a las paredes del poro de donde tenemos el agua de los poros capilares. Bien, esa es la tensión superficial y que además ya tenemos por ahí una ecuación que nos ayuda a tener la tensión superficial partiendo del contenido de humedad. Nosotros la utilizamos determinando el contenido de humedad a partir de la tensión, pero es al contrario, viceversa también lo podemos hacer. Esta ya la tenemos, la tensión superficial. Y nos falta la presión osmótica, y la presión osmótica es el resultado de las fuerzas de atracción entre las moléculas de agua y el solvente, que en este caso es agua. Bien, entonces a eso le llamamos la solución del suelo. Ahí los solutos que tenemos, que pueden ser compuestos o iones como los que tenemos aquí. Vean esto, aquí se tiene la solución del suelo y en la solución del suelo aquí están representados los iones. Un cloro con su carga eléctrica negativa, un sodio, un átomo de sodio con su carga eléctrica positiva. Y ambos atraen a las moléculas de agua. Aquí el sodio, porque tiene carga eléctrica positiva, atrae al agua por el polo negativo y se hidrata así como lo estamos viendo. Esta hidratación impide el flujo de agua de un punto a otro en la solución del suelo, en los poros capilares, y también hacia las raíces, donde tenemos las raíces. Bien, entonces, aquí con el sodio se tiene representada esa retención de la humedad del suelo y con el cloro también, solo que como tiene carga eléctrica negativa, atrae a las moléculas de agua por el polo positivo y ahí lo tenemos hidratado, reteniendo el agua. Y estas fuerzas de atracción son las que producen la presión osmótica, que ya lo vimos como potencial osmótico, lo vimos así como potencial osmótico.
Bien, entonces, pero aquí nos interesa la presión osmótica. La presión osmótica tiene signo positivo aquí, y cuando la vimos como potencial tenía signo negativo, porque la succión esta que ejercen los solutos por las moléculas de agua, pues es una succión que ejerce una presión negativa por debajo de la atmósfera. Por eso allá negativo, pero aquí es una presión que impide así, que impide, que está reteniendo, más bien que impide el movimiento del agua a través de los poros capilares y de un punto a otro en la matriz del suelo, así como lo comentaba. Pero estamos hablando de la presión osmótica. Esto no nos deja muy claro, pues, cómo actúa la presión osmótica, pero ya en esta parte del diagrama de cuerpo libre se tiene un dispositivo que contiene agua pura, el solvente, y contiene una solución, agua y solutos, y solutos aquí, y un manómetro también en contacto con uno de los recipientes. Este sería un manómetro de mercurio. Bien, entonces, este es el recipiente que contiene agua pura. Estas son las paredes, y esta es el agua pura que tenemos ahí. Dentro de este medio líquido, dentro de este recipiente, se tiene otro recipiente con una solución del suelo, del suelo, en donde hay agua y hay solutos, hay iones de este tipo que tenemos aquí, compuestos, carbonato de calcio puede haber también aquí. Bien, entonces una solución aquí dentro de este recipiente, y a la vez este recipiente está en contacto con este manómetro. Ahora, vean esta pared aquí delimitando el recipiente que contiene la solución. Esto es una membrana semipermeable. Y semipermeable significa que nada más deja pasar uno de los dos componentes que tenemos aquí, o bien la solución que tenemos acá. Y es semipermeable, pero al agua, simulándolo una molécula de una planta. Bien, entonces ahí, perdón, una célula de una planta. Y entonces lo que permite pasar es una sustancia de mayor concentración a un punto de menor concentración de esa sustancia. Agua líquida pura aquí, mayor concentrada que el agua líquida que tenemos aquí internamente. Esa diferencia de concentraciones es lo que produce el flujo. Y la membrana semipermeable no deja pasar los iones hacia esta parte, nada más el agua. Ahora entonces, esta solución que tenemos aquí no puede pasar a través de la membrana, por lo tanto los iones quedan ahí. De lo contrario, si los dejara pasar, estaría un flujo de la solución de mayor concentración hacia el agua pura, y eso no se permite. Bien, entonces solamente el agua está entrando, y como está conectada este recipiente de la solución con un manómetro de mercurio, entonces el manómetro, esta agua que está entrando, ejerce una presión sobre la cara superior de una de las columnas del manómetro en forma de U. Y aquí entonces esa cara está presionada y desplaza a esta otra cara que teníamos aquí hacia arriba, acá. Estaban en este nivel más o menos, y se desplazó hacia acá. Muy bien, se tiene una distancia vertical aquí. Esta distancia vertical es la presión osmótica, y las unidades son unidades de energía por unidad de peso, una distancia vertical nada más que tenemos ahí. ¿Y cuándo se estabiliza? Se estabiliza cuando esta altura de esta columna es igual a la presión ejercida por el líquido puro que tenemos acá. Hay un equilibrio entre la presión interna del recipiente que contiene solución y la presión que aplica el líquido puro, en este caso el agua. Muy bien, esto está relacionado con la presión. A esto es a lo que se le llama presión osmótica, y se puede medir. Bien, entonces un extracto de saturación
de una pasta de saturación, es la solución que tenemos aquí, y medimos su presión, así, la presión osmótica. Muy bien, eso es lo que tenemos. Recuerden que 76 centímetros de altura de columna de mercurio es una atmósfera. Y ya después podemos andar en 30, en 20, en 10, en 5 centímetros de altura de columna de mercurio. Bien, esto es la presión osmótica que se produce ahí en la solución del suelo, y que es una presión que evita que el agua se desplace de un punto a otro y vaya hacia las raíces. Por eso es importante y nos ayuda a trazar la curva de esfuerzo de humedad del suelo. Y la curva de esfuerzo de humedad del suelo la trazamos aquí con esta formulita. El esfuerzo de humedad del suelo, HS, es igual a la sumatoria de la tensión superficial más la presión osmótica del lado izquierdo de la igualdad, ESH en atmósfera del lado derecho de la igualdad, T dado en atmósferas y P o la presión osmótica también en atmósferas. ¿Cómo determinamos la presión osmótica? ¿Cómo la podemos estimar así como estimamos la tensión superficial? Así, con estas ecuaciones. Estas dos que ya vimos en el potencial del agua en el suelo, solo que allá con signo negativo y aquí con signo positivo. Y en ese sentido hago la pregunta: ¿qué entendemos por POWX? Aquí del lado izquierdo de la igualdad, ¿quién quiere contestar? La presión Sí, está bien. ¿Es la presión qué, colega? osmótica. Igual que esta que... bien, es la presión osmótica simplemente. Sí, está bien, colega. ¿Su nombre? Uriel. Sí, está bien, Uriel. Uriel, así lo tomamos, como nos dijo. Entonces, hemos mencionado nada más la presión osmótica POU, pero si adicionamos WX para ese contenido de humedad X, bien, entonces la POWX en atmósferas, WX, así como lo tenemos ahí, que lo vamos a comentar enseguida. Del lado derecho de la igualdad, POS, recuerden, es la presión osmótica del extracto de saturación en atmósferas. Aquí en este cociente WS, la humedad gravimétrica a saturación cuando todos los poros están llenos de agua. Y aquí WX, la humedad gravimétrica para la cual nosotros queremos determinar la presión osmótica, y por eso WX ahí. Y va a estar dada en por ciento las dos humedades que ya comentamos. Para calcular la presión osmótica del extracto de saturación, esta es la ecuación. Del lado izquierdo, POS, presión osmótica del extracto de saturación. Del lado derecho, en este producto, 0.36, un factor, un coeficiente de conversión de milimos por centímetro a atmósferas. Las unidades de la conductividad eléctrica por 10 a la 3 milimos por centímetro. Recuerden, ya cuando se nos da de laboratorio o la determinamos en laboratorio, no debemos de practicar, de multiplicar aquí ese valor por 10 a la 3, porque ya viene multiplicado. Ya nosotros así lo hicimos en laboratorio o no lo hicieron en laboratorio. Bien, las dos ecuaciones y enseguida sigue un ejemplo numérico. Y en el ejemplo numérico se nos dice lo siguiente: construir las curvas de esfuerzo de humedad del suelo para los dos suelos mencionados a continuación. Y punto y seguido, se supone un valor de la conductividad eléctrica de 8.2 milimos por centímetro para ambos suelos. Y WS se está dando que es la humedad gravimétrica a saturación. Bien, ¿cuáles son los datos? Estos que tenemos en esta tabla. En la primera columna, clase textural, tipo de suelo de acuerdo con su clase textural, franco, franco-limoso. Y en la siguiente columna, la humedad a saturación WS en por ciento para cada tipo de suelo. En la siguiente columna se nos está dando la tensión y la humedad gravimétrica para cada una de esas tensiones, haciéndolas variar
de 0.33 atmósferas a 15 atmósferas, de la humedad a capacidad de campo para cada tipo de suelo, hasta la humedad a punto de marchitamiento permanente para cada tipo de suelo, así como lo vemos. Muy bien, entonces, nada más recuerden que tenemos 0.33, 1, 3, 5, 7, 10, 13 y 15 atmósferas. Y empezamos entonces a calcular lo que se nos pide. ¿Qué es lo que se nos pide? Aquí dice construir las curvas de esfuerzo de humedad. Tenemos que calcular entonces el esfuerzo de humedad del suelo. Y tenemos la tensión, las coordenadas de cada punto de esa curva de esfuerzo de humedad del suelo. Empezamos con un suelo aquí y empezamos con el suelo franco. Bien, entonces, ese suelo franco, aquí tiene, vean, este es el contenido de humedad a capacidad de campo. Podemos empezar con que es a punto de marchitamiento permanente. Pero aquí vamos a empezar con la humedad a capacidad de campo. Planteamos las ecuaciones aquí. Y está para el esfuerzo de humedad del suelo, que es una de las coordenadas. ¿Y qué nos está pidiendo? La tensión superficial, que ya se nos da aquí, 0.33 hasta 0.15. Y nos pide la presión osmótica, esa sí no la tenemos. Hay que calcularla con los datos que se nos están dando en el enunciado y en el cuadro. Bien, entonces la presión osmótica se calcula así y la del extracto de saturación así como ya lo comentamos. Sustituimos los datos para calcular la presión osmótica del extracto de saturación porque es lo primero que nos pide aquí para la presión osmótica para cualquier contenido de humedad, de esas humedades que tenemos en el cuadro. Entonces, esta es la ecuación, nos pide la conductividad eléctrica 8.2 milimos por centímetros, los posicionamos aquí, realizamos la operación y el resultado 2.9 atmósferas, ese es el valor de POS. Y después se nos está pidiendo WS, lo tenemos aquí para el suelo franco, 45.28. Y se nos está pidiendo la humedad X. Bien, empezamos aquí, nosotros así lo elegimos, pudimos haber seleccionado cualquier, pero primero esta y así después sucesivamente hasta 10, hasta 15 atmósferas o bien 10%. Muy bien, empezamos entonces, ya calculamos ese valor de POS y seleccionamos el contenido de humedad. Ahí está el contenido de humedad. Cuando la humedad X es igual a 19%. Bien, ahí la tenemos. Y calculamos entonces la presión osmótica así, para un contenido de humedad de 19%. Nos pide POS, que ya lo calculamos, 2.95. Nos pide WS 45.28 que vimos ahí en el cuadro y nos pide esta humedad que nosotros la trajimos de cuadro y ahí está. Realizamos la operación y el resultado es 7.0503 atmósferas. Ese es el valor, 7.03 o 0.35 atmósferas. Y después, ya que tenemos las dos, que tenemos la presión osmótica y que tenemos de cuadro el valor de T, calculamos el esfuerzo de humedad del suelo del cuadro, la tensión superficial 0.33, la presión osmótica para ese contenido de humedad de 19%, 7.03, aquí lo posicionamos, realizamos la operación y ese es el valor de EHS. Tenemos las coordenadas de un punto de la curva de esfuerzo de humedad del suelo, 0.33 atmósferas, sería 7.3 atmósferas y 19% de humedad. Muy bien, entonces vuelvo a repetir, 7.3 y 19%. Seguimos con el siguiente contenido si nosotros queremos llevar un orden, de acuerdo con los datos. Siguiente contenido de humedad, 14.36%. Y ahí la tenemos. Calculamos la presión osmótica para ese contenido de humedad. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que POS permaneció constante, 2.95.
WS permaneció constante y varió nada más el contenido de humedad. Realizamos la operación y el resultado es 9.308 atmósferas. Calculamos el esfuerzo de humedad del suelo. La sumatoria de la tensión superficial que quedamos es una atmósfera, así del cuadro la obtenemos y la posicionamos aquí. Y POS para WX 9.3 aquí. Realizamos la operación y el resultado es 10.3 atmósferas. Ese es el valor, las coordenadas de otro punto de la curva de esfuerzo de humedad del suelo, 14.3 y 10.3. Muy bien, y así con cada uno de los contenidos de humedad del suelo, WX, porque para eso es determinado la presión osmótica y por lo tanto el esfuerzo de humedad del suelo. ¿Qué es lo que vemos? Pues lo que estamos viendo en las ecuaciones aquí, WX 12.25% y el esfuerzo de humedad del suelo 13.9, mayor que el anterior. El anterior era 10.3 y ahora es 13.9. Y así, para cuando pasamos o reducimos la humedad de 12 a 11, el esfuerzo de humedad del suelo 16, mayor que 13.9. Bien, entonces, esa es la mecánica, esa es la observación que estamos viendo ahí de los datos, hasta llegar a la humedad de punto de marchitamiento permanente que quedamos es 10%, ahí está, 10% de la humedad. Bien, entonces, el valor del esfuerzo de humedad del suelo, 28.36 atmósferas, enorme esa presión o ese esfuerzo de humedad del suelo con el cual la matriz del suelo retiene el agua. Y quedamos que en 15 atmósferas la planta ya no puede absorber el agua. Las raíces de la planta ya no absorben el agua o la solución del suelo. Y mucho menos a 28.36. Pero bueno, tracemos la curva de esfuerzo de humedad del suelo. Y aprovechemos para trazar también la curva de retención de humedad del suelo, que ya ya sabemos cómo se traza. Ahora, para el esfuerzo de humedad del suelo en el eje de las Y, el valor del esfuerzo de humedad del suelo, dado así en atmósferas, y en el eje de las X, el contenido de humedad gravimétrica, dado así en %. ¿Cómo trazamos la curva de esfuerzo de humedad del suelo? Pues así empezamos bien de punto de marchitamiento permanente de punto de marchitamiento permanente a capacidad de campo o bien de capacidad de campo a punto de marchitamiento permanente. Tomemos esta que tomamos así cuando trazamos la curva de retención de humedad del suelo. Aquí recuerdan que entramos con el valor del contenido de humedad a punto de marchitamiento permanente y la tensión a punto de marchitamiento permanente es aquí para esfuerzo de humedad del suelo 28.36, este valor que tenemos aquí. Y su contenido de humedad quedamos que fue de 10%, aquí 10%, nos fuimos a la tabla, 10% y 28.36, ese punto. Y así con cada uno de los puntos, tomemos acá el de la humedad a capacidad de campo. La tensión la tenemos. Bien, entonces, ¿cuál fue la tensión a capacidad de campo? Esta que tenemos aquí por aquí, algo así como 7 y fracción. Bien, entonces, 19% de humedad y la tensión 7 punto y fracción de atmósferas por aquí más o menos. Muy bien, ya tenemos todos los puntos posicionados ahí, los unimos y esta es la curva de esfuerzo de humedad del suelo. Muy bien, entonces, pudo haber sido directamente de laboratorio o estimado, así como lo hicimos con las ecuaciones, que lo mismo hicimos con la curva de retención de humedad del suelo. Allá teníamos la humedad a capacidad de campo y se nos daba 10%, entonces aquí, y la tensión, a punto de marchitamiento permanente, y su tensión superficial.
ese punto, la humedad a capacidad de campo y su tensión superficial, ese punto, y así todos los puntos los posicionamos así, los unimos y esta fue la curva de retención de humedad del suelo. Hay mucha diferencia entre ambas curvas. Allá decíamos el área bajo la curva aquí hasta punto 33 es humedad fácilmente aprovechada por el cultivo, pero poníamos los asegúnes por ahí, decíamos, no hombre, pues aquí este 0.5% eso no era nada. Bien, entonces de igual manera aquí, ahora en dirección de 15 atmósferas, nosotros debemos de intersectar la curva de esfuerzo de humedad del suelo para decir cuál es la humedad aprovechable para el cultivo de acuerdo con los datos de esfuerzo de humedad del suelo. Entramos en dirección de 15 atmósferas, nos desplazamos hacia donde está la curva hasta intersectarla, así, y nos vamos y probablemente caímos por aquí cerca de lo que sería la tensión a 13 atmósferas. Bien, entonces, pero aquí está el punto de intersección y la abscisa de este punto nos dejó aquí. Este es el contenido de humedad a partir del cual nosotros podemos decir la humedad es aprovechable por el cultivo. No, esa humedad no es aprovechable para el cultivo. Por arriba de ese contenido de humedad es humedad aprovechable por el cultivo. Y podemos decir aquí en la parte media entre 11.47 y 11.26. La mitad es 12 aproximadamente aquí en 12% de humedad. Y con la diferencia entre 19 y 12, pues 7% de humedad aprovechable. Quedamos que entre más nos acercamos a la humedad aprovechable con la curva de retención, mayor cantidad de agua aprovechable. Pero bueno, aquí es la curva de esfuerzo de humedad del suelo, así. Después vamos a ver el valor exacto. Muy bien, todo el área bajo la curva es humedad aprovechable para el cultivo. Pero vean esto, a la humedad, a capacidad de campo, este es el esfuerzo de humedad con el cual la matriz del suelo retiene esa cantidad de agua. 7 punto y fracción de atmósferas. No, pues eso ya esfuerza al cultivo a un estrés, pero de manera impresionante. Tiene que hacer un esfuerzo de succión, unas raíces enorme de 7 punto y tantas atmósferas. Y entonces estresa, ya nunca vamos a tener el rendimiento máximo de ese cultivo. Por eso es importante esta curva para aquellos suelos que tienen, que tienen alto contenido de sales. Bien, entonces estamos viendo que el agua disponible en la reserva útil del suelo está bajo una tensión superficial pero tremenda, que le llamamos esfuerzo de humedad del suelo porque contribuye la presión osmótica, un esfuerzo tremendo, y esa es la cantidad de agua disponible. Podemos decir, sí está disponible la mayoría de la cantidad de agua, pero el cultivo se estresa mucho en absorberla. Muy bien, eso es lo que tenemos en relación con las curvas. Más adelante lo vamos a ver para que nos quede claro esto que estamos comentando. Seguimos con el otro tipo de suelo. El franco limoso, hay que determinar nuevamente el esfuerzo de humedad del suelo para cada una de las tensiones. Y de esta manera trazar la curva de esfuerzo de humedad. Ahí en el eje de las Y, humedad gradimétrica en el eje de las X. La misma mecánica. Tenemos las ecuaciones para el esfuerzo de humedad del suelo y tenemos la tensión superficial y las ecuaciones para la presión osmótica para los diferentes contenidos de humedad, el valor para calcular la presión osmótica del extracto de saturación, de manera que empezamos con el esfuerzo de humedad a capacidad de campo para que más o menos el procedimiento sea, igual. Bien, entonces, ¿cuál es la humedad a capacidad de campo? Esta que tenemos, bueno, aquí un poquito atrás. Aquí. Esta que nos dio ese valor. Muy bien, entonces, aquí está 22%. Cuando la humedad es de 22%,
el mismo procedimiento. Primero calculamos 2.95 porque fue la misma conductividad eléctrica, entonces aquí se posicionó. Este fue el valor de WS para este tipo de suelo y ahora en lugar de tener 19, 22% de humedad. ¿Qué esperamos con el valor de la presión osmótica? Menor. ¿Por qué? Porque fue mayor el contenido de humedad. Muy bien, ¿qué esperamos con el esfuerzo de humedad del suelo? Menor que en el otro suelo, porque es mayor la cantidad de agua para la cual estamos estimando el esfuerzo de humedad del suelo. Pero la mecánica es la misma. Entonces ahora se reduce la humedad a 17.68 para cuando la tensión superficial es de 1 atmósfera. Bien, entonces aquí está calculado el esfuerzo de humedad del suelo. Se incrementó de 5 a 7. Bien, y así. Así con cada una de las humedades porque se van reduciendo, se va incrementando el esfuerzo de humedad del suelo. Es la misma mecánica hasta llegar a la humedad a este punto de marchitamiento permanente. Y que para la humedad a punto de marchitamiento permanente quedamos fue 13% de humedad y este fue el valor del esfuerzo de humedad menor que en el suelo franco, allá 28, aquí 23. Bien, esos son los datos que nos fuimos comparando con el otro tipo de suelo y vemos que en el otro el cultivo se esfuerza más en obtener el agua del suelo. Se trazan las curvas, se traza la curva esfuerzo de humedad del suelo y si queremos adicionar la de retención de humedad del mismo suelo, la adicionamos. Ya sabemos, en el eje de las Y, el esfuerzo de humedad del suelo, en el eje de las X, la humedad gravimétrica. Y así nos fuimos posicionando cada uno de los puntos de la curva de esfuerzo de humedad del suelo, los unimos y esta es la curva de esfuerzo de humedad del suelo. Ahora entramos aquí en 15 atmósferas, intersectamos la curva y lo que tenemos es esto que tenemos aquí. Este es el valor de la humedad. Ahí, 14.09. La diferencia entre 14 y 22 es la humedad aprovechable por el cultivo, que serían 8%. Todo el área bajo la curva de esfuerzo de humedad del suelo hasta esta tensión. Y ¿qué vemos? Lo mismo que en el suelo anterior. Aquí cuando la humedad está a capacidad de campo, el esfuerzo es tremendo. El esfuerzo es tremendo para que la planta, las raíces de la planta absorban la humedad, algo así como 5.5 atmósferas. Muy bien, entonces esto comparado con 7 puntos y fracción en el otro suelo, pues allá estaba peor todavía el esfuerzo que hace la planta para absorber el agua y la solución del suelo. Muy bien, esto es lo que tenemos en relación con las curvas de esfuerzo de humedad del suelo. Dimos la interpretación rápidamente, podemos tener para cualquier esfuerzo de humedad del suelo, 13 atmósferas, aquí 13 atmósferas aquí, aproximadamente aquí. Su valor del contenido de agua, la diferencia entre ese valor por aquí, acercándonos aquí a la mitad entre 14 y 15, y 22 es la humedad aprovechable. Bien, rápidamente podemos tener, pero lo peor es hacer esa interpretación que hicimos de que la humedad a capacidad de campo, sí se tiene como tal, pero el esfuerzo que hace la planta para absorber el agua es enorme. Es agua difícilmente disponible, se estresa el cultivo y no rinde lo que debe de ser. Muy bien, después de esto, si tienen alguna pregunta, háganla. Y si no, continuamos. Hay un resumen de cuadro de datos aquí para cada uno de los dos tipos de suelo. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Vean esta columna, humedad gravimétrica, diferentes tensiones. En esta otra, presión osmótica, los diferentes valores de la tensión y de humedad del suelo. Y esfuerzo de humedad también, el esfuerzo de humedad para las diferentes
tensiones y humedades. Muy bien, entonces los datos para trazar la curva de retención de humedad del suelo y después la presión osmótica para irnos dando cuenta que pues es la que incrementa de manera importante el esfuerzo con el cual el agua o la solución del suelo es retenida por la matriz del suelo. Y finalmente los valores de esfuerzo, aquí los valores de esfuerzo. Vemos la diferencia entre un suelo y otro, que sí es importante hasta llegar a punto de marchitamiento, a la humedad de punto de marchitamiento permanente. Muy bien, y la interpretación la podemos hacer igual. Ahora sí tenemos aquí los datos. Cuando tenemos 13 atmósferas de esfuerzo de humedad del suelo, para el suelo franco, esta es la humedad que ya no es aprovechable para el cultivo, 12.25, y esta para el franco limoso, 15.47. La diferencia de 12 y 19, humedad aprovechable. La diferencia de 15 y 22, humedad aprovechable. Pero sabemos que están retenidas a capacidad de campo con un esfuerzo pero tremendo en ambos tipos de suelo. Muy bien, nuevamente los datos ya así tabulados y que también nos permiten rápidamente ver qué es lo que está pasando en relación con la retención del agua y solución del suelo bajo esas condiciones. Vienen las curvas, esas de esfuerzo de humedad del suelo que ya vimos, esta para un suelo arenoso, pero ahora sí definida bien el área bajo la curva que indica el agua disponible para el cultivo, y que es un agua difícilmente disponible porque vean ustedes aquí, a partir de 11.86 ya el agua no está disponible para el cultivo porque está retenida con una tensión de un esfuerzo de humedad del suelo de 15 atmósferas. Y a capacidad de campo está disponible, pero difícilmente disponible porque son 7.36 atmósferas con las cuales se está reteniendo esta cantidad de agua ahí en la matriz del suelo. Y después, en este rango de 7.33 y 15, pues es el rango que nosotros podemos decir, bueno, ¿y qué pasa con 13? Bueno, nos vamos aquí en dirección de 13 por aquí aproximadamente. Y vemos que el agua aprovechable es de 12.25. Bien, ya no, sí es aprovechable todavía porque estamos dentro del rango de humedad aprovechable. Bien, entonces, pero 13, pues ya podemos decir la planta se está muriendo. Y entonces la diferencia con la capacidad de campo es la humedad aprovechable, ese 7% que ya habíamos comentado aquí bajo la curva. Muy bien, eso es para el suelo franco, y para el suelo franco limoso aquí la tenemos también. Bien, entonces la misma interpretación, y ahora sí les queda claro todo lo que ya comentamos donde no se tenían bien los límites, y aquí se tienen bien los límites tanto en la humedad como en el esfuerzo de humedad del suelo. Muy bien, si tienen algún comentario lo pueden hacer o pregunta. Si no, pasamos a otro tema diferente, colegas, y no sé si tengan el archivo, ahorita les comento cuál va a ser, pero ya saben, afortunadamente se terminó el tema y voy a preguntar Le tocó a una colega, Diana Gabriel, ¿está por ahí, Diana? Sí, profe. Muy bien, las colegas casi no fallan, nunca fallan más bien, y el día que fallan avisan. O se duermen y avisan, quiero dormir un rato. No, eso ya no. Ahora está por ahí Rey David. Sí, profesor, Sí, aquí estoy. muy bien, Rey. Entonces ahora voy a cargar ese archivo que les comento, y si no lo tienen se los mando ahorita porque si no tenemos problemas. Ya saben que siempre hemos le retraso pues la entrega, y no, mejor ya de una vez.
Colegas, no puedo cargar el archivo, tal vez fue porque Remy activó ¿cómo se llama? La grabación, la grabadora. La desconecta Remy y la voy a cargar yo, por favor. Sí, profe, está bien. Sí. No se desconecta, está conectada todavía.